Existe un tipo de dolor del que casi nadie habla abiertamente. No aparece en conversaciones familiares ni suele mencionarse en reuniones sociales, pero muchos padres lo conocen demasiado bien. Es el momento en que un padre comienza a sentir que la relación con su propio hijo se ha transformado en algo extraño, distante o incluso frío. No se trata de discusiones ocasionales ni de diferencias normales entre generaciones, sino de una sensación más profunda. La impresión de que todo el esfuerzo, el cuidado y el sacrificio de años parece no tener valor para la persona por la que más luchaste en la vida. Para muchos padres, esta experiencia es profundamente desconcertante, porque rompe con una de las creencias más arraigadas sobre la familia. Durante generaciones, se ha repetido la idea de que el amor de los padres inevitablemente genera gratitud en los hijos. Se asume que si un padre trabaja duro, protege, educa y hace sacrificios por sus hijos, tarde o temprano, esos hijos reconocerán ese esfuerzo y responderán con respeto, cariño y agradecimiento. Sin embargo, la realidad humana es mucho más compleja que esa simple expectativa. La psicología familiar ha demostrado que las relaciones entre padres e hijos no funcionan como una ecuación en la que una acción siempre produce el mismo resultado. En muchas familias ocurre algo difícil de aceptar. Padres que sienten haber dado todo por sus hijos terminan percibiendo una frialdad emocional que nunca imaginaron experimentar. A veces, ese distanciamiento aparece de manera gradual. Primero, se manifiesta en conversaciones más breves, luego en menos visitas, menos llamadas y menos interés por la vida familiar. Con el paso del tiempo, algunos padres empiezan a sentir que su hijo ya no los ve como figuras importantes en su vida, sino simplemente como una presencia del pasado. Desde la perspectiva psicológica, este fenómeno no siempre tiene una única explicación. Una de las razones más importantes tiene que ver con algo que muchos padres rara vez consideran: la diferencia entre el recuerdo del sacrificio y el recuerdo de la experiencia emocional. Los padres suelen recordar todo lo que hicieron por sus hijos. Recuerdan las largas jornadas de trabajo, los gastos que asumieron para darles oportunidades, las decisiones difíciles que tomaron pensando en su bienestar. Pero los hijos no siempre recuerdan esas mismas cosas de la misma manera. Lo que muchas veces permanece en la memoria de un hijo no son los sacrificios invisibles de sus padres, sino las emociones que experimentó durante su crecimiento. Esto significa que dos personas pueden haber vivido exactamente la misma historia familiar y, sin embargo, recordarla de formas completamente diferentes. Un padre puede pensar que siempre estuvo protegiendo a su hijo, mientras que el hijo puede haber sentido presión constante o expectativas demasiado altas. Un padre puede creer que estaba motivando a su hijo a mejorar, mientras que el hijo pudo haber interpretado esas palabras como críticas repetidas. Estas diferencias en la memoria emocional son una de las razones por las que algunas relaciones familiares se deterioran con el tiempo sin que ninguno de los dos lados entienda completamente por qué. Sin embargo, también existe otra realidad que muchas veces se ignora en este tipo de conversaciones. No todos los casos de distanciamiento entre padres e hijos nacen de errores en la crianza. En algunos casos, los padres realmente ofrecieron amor, estabilidad y apoyo emocional. Pero aún así, los hijos desarrollan una actitud distante o indiferente. Esto puede estar relacionado con cambios culturales que han transformado la forma en que las nuevas generaciones entienden la independencia y las relaciones familiares. En la actualidad, muchas personas priorizan la autonomía personal de una manera que antes no era tan común. La idea de que cada individuo debe construir su propia vida sin sentirse condicionado por la familia puede llevar en algunos casos a una separación emocional, que los padres interpretan como ingratitud. Para los hijos, esa distancia puede sentirse como libertad. Para los padres, puede sentirse como abandono. Otro factor que influye profundamente en este fenómeno es la comparación social. Vivimos en una época en la que las personas están constantemente expuestas a las vidas de otros a través de redes sociales, medios digitales y conversaciones públicas. Un hijo puede empezar a comparar su infancia con la de otras personas y desarrollar la percepción de que su familia no fue suficiente.
incluso cuando sus padres hicieron todo lo posible dentro de sus circunstancias. Esta comparación constante puede generar resentimiento o frustración, no necesariamente porque los padres hayan fallado, sino porque las expectativas se han vuelto irreales. También es importante reconocer que algunos comportamientos que los padres interpretan como ingratitud pueden ser en realidad mecanismos de defensa emocional. Cuando una persona arrastra conflictos internos relacionados con su familia, a veces opta por crear distancia como una forma de protegerse psicológicamente. Esa distancia puede parecer frialdad, indiferencia o incluso desprecio, pero en el fondo puede estar conectada con emociones no resueltas que nunca se expresaron abiertamente. Todo esto nos lleva a una conclusión difícil, pero profundamente humana. Las relaciones familiares no son historias simples con villanos y héroes claramente definidos. En muchos casos, son el resultado de años de experiencias, percepciones, expectativas y emociones que evolucionan con el tiempo. Por eso, cuando hablamos de la psicología del hijo ingrato, no siempre estamos hablando de un hijo que deliberadamente quiere hacer daño a sus padres. A veces, estamos hablando de una relación compleja que nunca encontró una forma saludable de comunicarse y comprenderse. Comprender esta complejidad no elimina el dolor que muchos padres sienten cuando perciben rechazo o distancia en sus hijos. Ese dolor es real y profundamente humano. Sin embargo, entender los factores psicológicos que influyen en estas dinámicas puede abrir una puerta hacia algo que muchas familias necesitan desesperadamente: la posibilidad de reconstruir el vínculo. Porque, aunque algunas relaciones familiares parecen fracturadas durante años, la psicología también ha demostrado que las conexiones humanas pueden transformarse incluso después de largos periodos de distancia. A veces, esa transformación comienza con algo tan simple y tan difícil como una conversación honesta, una reflexión profunda o la disposición de ver la historia desde una perspectiva diferente. Sin embargo, hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de hijos ingratos. Y es una verdad incómoda que muchos padres descubren demasiado tarde. Los vínculos familiares no se mantienen solo por la historia compartida, sino por la relación que se construye en el presente. Muchos padres creen que el simple hecho de haber criado a un hijo durante años debería garantizar una conexión emocional permanente. Pero desde el punto de vista psicológico, los vínculos humanos necesitan ser renovados constantemente. No basta con el pasado. Las relaciones también dependen de cómo las personas se relacionan ahora, en el presente. Cuando los hijos crecen, dejan de ser niños dependientes y comienzan a convertirse en individuos con sus propias experiencias, frustraciones, ideas y expectativas. Este proceso es natural, pero también puede generar tensiones dentro de la familia. Lo que antes era una relación basada en autoridad y protección, comienza a transformarse en una relación entre adultos, y no todas las familias logran adaptarse a ese cambio. En muchos casos, los padres continúan viendo a sus hijos como las personas que fueron cuando tenían 10 o 15 años. Siguen interpretando sus decisiones desde esa perspectiva, intentando corregirlos, guiarlos o influir en ellos como si todavía necesitaran la misma orientación. Pero para el hijo adulto, esa dinámica puede sentirse como una falta de reconocimiento de su autonomía. Este choque entre expectativas puede generar un distanciamiento silencioso. El hijo puede empezar a evitar ciertas conversaciones, a reducir el contacto o a mantener la relación en un nivel superficial simplemente para evitar conflictos. Desde la perspectiva del padre, este comportamiento puede parecer frialdad o ingratitud. Pero desde la perspectiva del hijo, puede sentirse como una forma de proteger su independencia. Otra dimensión que rara vez se discute tiene que ver con el paso del tiempo. A medida que las personas crecen, su identidad se redefine constantemente. Las experiencias fuera de la familia, amistades, relaciones, trabajo, cambios personales, comienzan a influir más en la forma en que una persona se ve a sí misma y en cómo interpreta su pasado. A veces, al revisar su historia familiar desde una perspectiva adulta, algunos hijos reinterpretan experiencias que vivieron durante la infancia.
Situaciones que en su momento parecían normales pueden adquirir nuevos significados cuando se observan desde otra etapa de la vida. Este proceso puede generar resentimientos o preguntas que nunca se plantearon antes. Esto no significa necesariamente que los padres hayan actuado mal o que los hijos tengan razón en todo lo que sienten. Significa simplemente que las relaciones familiares están influenciadas por percepciones emocionales que evolucionan con el tiempo. También existe otro factor que influye en muchas de estas dinámicas: la dificultad para expresar emociones dentro de la familia. En algunas familias, hablar de sentimientos profundos nunca fue algo común. Las conversaciones se centraban en responsabilidades, en decisiones prácticas o en asuntos cotidianos, pero no en emociones complejas. Cuando ese tipo de comunicación emocional nunca se desarrolla, los conflictos tienden a acumularse sin resolverse. Los malentendidos se convierten en silencios. Y los silencios con el tiempo pueden transformarse en distancia. Desde la perspectiva psicológica, uno de los aspectos más dolorosos de estas situaciones es que ambas partes suelen sentirse incomprendidas. Los padres pueden pensar que sus hijos no valoran todo lo que hicieron por ellos, mientras que los hijos pueden sentir que sus padres nunca entendieron realmente cómo se sentían. En medio de este choque emocional, la palabra ingratitud aparece como una forma de explicar algo que en realidad es mucho más complejo. Pero quizá la pregunta más importante no es quién tiene la razón. La pregunta más importante es si todavía existe la posibilidad de reconstruir el vínculo. Y la respuesta, en muchos casos, es sí. Las relaciones familiares tienen una capacidad sorprendente para transformarse cuando las personas están dispuestas a mirar la historia desde una perspectiva diferente. A veces, ese proceso comienza con algo muy sencillo, pero también muy difícil: escuchar sin intentar defenderse, comprender sin intentar demostrar quién tiene la razón, y aceptar que la historia compartida puede tener más de una interpretación. No todas las relaciones familiares logran reconstruirse completamente, pero muchas encuentran nuevas formas de conexión cuando las expectativas cambian. Cuando el objetivo deja de ser tener la razón y pasa a ser entender al otro, el diálogo comienza a abrir espacios que antes parecían imposibles. Y en algunos casos, ese diálogo permite descubrir algo que durante años permaneció oculto detrás del resentimiento y la distancia. Que a pesar de todo, el vínculo emocional nunca desapareció por completo. A veces simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver a expresarse.